Dale. Buenos días a todos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Hoy, una vez más, Dios nos permite reencontrarnos y poder disfrutar de su palabra y de todo lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. Les invito a poder estar orando y así encomendar a Dios la clase de este día. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, glorioso Padre, gracias Padre por todo lo que tú vas permitiendo en nuestra vida, en nuestros ministerios, Señor. Gracias Padre por este seminario, Señor, que tú has preparado, Señor, para que nosotros podamos ir conociendo y creciendo cada día más, Señor, en ese llamado que tú nos haces, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas derramar de tu sabiduría sobre cada uno de los que estamos aquí, de los que verán la clase luego, Señor, que tú puedas estar allí también en medio de ellos, Padre. Dirígenos, Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, de tu palabra, Señor, y que esa palabra realmente pueda llevar fruto, Señor, que realmente pueda ser puesta en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido todo esto y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mm. La clase de hoy va a ir en torno a un tema muy interesante que comenzamos a hablar la clase pasada, pero hoy vamos a ir avanzando un poquito más. Y tiene que ver con preparar a nuevos líderes, ir discipulando y entrenando, mentoreando, hasta lograr preparar a un nuevo líder. ¿Qué es lo que somos llamados a hacer? Nosotros en nuestro ministerio tenemos que preparar a otros para que puedan ocupar también nuestro lugar, que puedan ir creciendo y aprendiendo. Los líderes somos llamados a esto, a preparar a otros. Y vamos a charlar un poco acerca de ese proceso de preparación. Voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy. Muy bien. Y esto tiene que ver con la multiplicación de líderes. Hoy tenemos una realidad como iglesia y lo vemos en distintas denominaciones, no solo en la nuestra, pero tenemos una realidad donde muchas veces no, no se está viendo esto, no se está viendo nuevos líderes. Hay una falta de líderes en la iglesia. Y es un llamado a todos para que podamos realmente comenzar a preparar a esos nuevos líderes que puedan ocupar esos lugares que se necesita dentro del cuerpo. Y esta multiplicación de líderes llega como valor. Dios busca hombres y mujeres quienes disipulen, entrenen y mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líderes de líderes, que entrenen efectivamente a otros. Que se haga esta cadena, esta unidad, donde entreno a alguien y ese que fue entrenado va a empezar a entrenar a otro y así hasta convertirse en este líderes de líderes, que va a ir, que quiere decir que va a ir entrenando a otro, va a entrenar a otro, y es como una cadena que se va siguiendo. Y es ahí donde vamos a poder hallar una solución factible a esto de que está sucediendo, a esta necesidad de líderes que tenemos hoy en la iglesia. Y para esto está el proceso de multiplicación. Y este proceso comienza con lo que hablábamos en la clase pasada, la evangelización. Ahí es el primer pasito, donde esa persona conoce a Cristo, comienza a pensar en aceptarlo en su vida, hasta bajar a las aguas del bautismo y manifestar esa aceptación públicamente. Todo ese proceso de ir conociendo a Jesús y aceptarlo como Señor de nuestras vidas. Luego de eso pasa a ser un creyente, pasa a ser parte del pueblo de Dios, comienza a ser un hijo de Dios. Y ahí va avanzando hasta un proceso que se conoce como el proceso de discipulado. Muchos seguro en su iglesia tienen clases de discipulados y tiene que ver un poco con eso, con un acompañamiento a este recién bautizado, donde él va a ir conociendo la iglesia, va a ir conociendo quién es Jesús más a profundidad, qué espera Dios de él, de sus actitudes, se va a ir dando este proceso de crecimiento, de madurez. Y es necesario que los nuevos creyentes pasen por este proceso de discipulado.
es algo muy importante, porque si no, muchas veces se bautizan y quedan a la deriva. No saben qué hacer, no saben cómo manejar distintas situaciones, o no entienden ciertas cosas de nuestra iglesia, y en este proceso se puede ir aclarando todas esas dudas y es, como dijimos, un proceso de crecimiento. Es ahí donde se convierte en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora la primera parte. Ahí está. Luego de este discipulado, comienza ya cuando el cristiano es un poco más maduro, ya conoce más a profundidad a Jesús, ya tiene esa relación profunda con Dios que se va a ir dando a lo largo del discipulado, se lo puede nombrar como líder. Ya se lo puede ver como un líder, preparar, entrenar para ser un líder. Luego del discipulado está ese entrenamiento, esa preparación para liderar, para llevar adelante un ministerio, una tarea específica. Y ese proceso se llama el proceso de coaching, el proceso de entrenamiento. Luego, una vez de que supere este proceso, o si bien una vez que vaya ya caminando por ese proceso, podríamos decir, comienza a liderar. Se le comienza a dar esa responsabilidad de liderar hasta convertirse en líderes de líderes, hasta que se anime a entrenar a otros, comenzar a compartir lo que ha aprendido a otros para que también puedan ir creciendo. Es muy interesante todo y este proceso último se llama proceso de mentoría. Es bien interesante todo este proceso. Si bien comienza con el proceso de evangelismo, los otros tres procesos se pueden ir dando un poco a veces de manera conjunta. No es que a veces se da todo el discipulado, después todo el coaching, después toda la mentoría, sino que muchas veces se va dando un poco de cada uno, se van complementando uno con el otro, hasta que esa persona se sienta preparada para enseñar a otros, para transmitir todo lo que ha aprendido a otros. Vamos a ver un poco más en profundidad cada uno de estos momentos, de estos pasos por el cual el creyente va avanzando. Y el primero, como hablamos recién, es el discipulado. Cuando hablamos de discipulado, automáticamente se nos vienen los discípulos de Jesús. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Estaban con el Señor, compartían tiempo, tenían una relación cercana con su maestro, con quien los estaba discipulando, le estaba enseñando cómo hacer, cómo manejarse, qué actitudes tener. Con su ejemplo le estaba enseñando el camino que debían seguir, lo que Dios disponía para sus vidas. Y eso es lo que hace el maestro, lo que hacía Jesús con sus discípulos. Y los discípulos son seguidores, comienzan a seguirlo, comienzan a imitarlo, comienzan a vivir como él. Por eso, alguien que enseña, alguien que tiene el trabajo o el nombramiento incluso en nuestra iglesia de maestro, es necesario que pueda realmente ser un vivo reflejo de Jesús. Porque los alumnos, los discípulos, lo van a estar mirando todo el tiempo. Y si refleja otra cosa que no es Jesús, posiblemente sus alumnos van a comenzar a imitar eso. Es muy importante tener en cuenta ese papel del maestro y también el de los seguidores, el de los discípulos. Es un mandato bíblico, lo dice Jesús. Vayan y hagan discípulos. Nos dice, es un mandato, es algo que viene de nuestro Dios y que tenemos que hacer. No solo dice que vayamos y evangelicemos, sino que los hagamos discípulos, que los hagamos realmente seguidores de Jesús, conocedores, que quieran realmente transmitir también a otros, instruirlos, enseñarlos. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Es el único imperativo, el único mandato en la Gran Comisión es hacer discípulos. Es lo que se nos ordena. Y muchas veces, como dije al inicio, nos quedamos solo en el papel de evangelizar,
y lograr que esa persona se bautice. Y con que asista a los cultos ya está bien. Y no es solo eso, va más allá de eso. Tiene que haber un seguimiento en esos nuevos bautizados. Son como bebés recién nacidos. Necesitan cuidado, necesitan atención, necesitan acompañamiento. Todavía están luchando con todo lo que era su vieja vida. Todavía están muchas veces en el proceso de abandonar cosas, de cambiar actitudes. Y el discipulador lo que va a hacer es eso, ayudarlos, acompañarlos, alentarlos, enseñarles, instruirles, mostrarles con el ejemplo lo que deben hacer. Por eso muchas veces cuando se bautizan personas, pasan meses y no las vemos más entre medio de nuestro cuerpo, entre medio de la iglesia. Dejan de asistir, se alejan, porque muchas veces no hay este acompañamiento. Y es algo tan necesitado para ese recién bautizado, que haya realmente un acompañamiento, un seguimiento, un decirle estoy acá y que realmente estemos ahí para lo que necesite. Esa enseñanza, ese tiempo de juntarse, de estudiar la palabra juntos, de mostrarle lo que el Señor espera para su vida. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo espera que Timoteo reproduzca el proceso con otros. ¿Qué le dice? Lo que me has oído decir, encomiéndale a otro, díselos a otros creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados ¿para qué? Para enseñar a otros, que esta verdad siga transmitiéndose. Es lo que Pablo le instruye a Timoteo. Tenemos un claro ejemplo de discipulado cuando vemos la imagen de Pablo y Timoteo, cómo él le enseñaba, cómo lo acompañaba y cómo le da esa indicación tan importante. Que no se quede para él solo todo lo que ha aprendido, todo lo que ha vivido, todo lo que ha podido, todas esas dones, esas habilidades que ha podido desarrollar, que no se las guarde para él, sino que las reproduzca, las enseñe a otros, las comparta. Y eso somos llamados a hacer cada uno de nosotros. Práctica lo de que, perdón, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. El discipulado se enfoca en la aplicación práctica de la enseñanza. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí. Y miren la importancia y la magnitud del que disipula. Si nosotros enseñamos cualquier cosa, si vimos cualquier cosa en nuestro maestro, si experimentamos cualquier cosa, tristemente es lo que ellos van a ir entendiendo. Por eso es muy importante que veamos realmente. Estoy en condición de que de los que me imiten. Estoy en condición de ser imitado por los demás. Mi vida es un ejemplo de imitar. Realmente estoy reflejando a Cristo. Puedo decir con seguridad, soy imitador de Cristo. Creo que es muy profundo esto y que tenemos que realmente hacernos ese autoanálisis para ver cómo está nuestra vida. El discipulado no solo se enfoca en decir, en hablar, sino en llevarlo a la práctica. Que no se quede solo en una enseñanza más, sino que ese discípulo pueda comenzar a vivir de esa forma, a practicar eso. Por eso es importante lo que nos ven a nosotros haciendo como líderes. ¿Qué estoy haciendo yo como líder? ¿Es algo digno de que el otro imite eso o no? Discípulo, para que entendamos un poco más a profundo. Un discípulo es uno quien conoce a Cristo interiormente
y está comprometido a vivir exteriormente en amor y obediencia a Él. Un discípulo es el que ya ha aceptado a Cristo en su corazón, ya ha bajado a las aguas del bautismo, cree en el Señor Jesús, pero ahora todo eso que está sintiendo ahí adentro, quiere vivirlo exteriormente, quiere reflejar ese amor por medio de esa obediencia a los mandatos del Señor. Quiere reflejar, quiere que eso que está ahí adentro pueda salir y que otros también puedan vivirlo. Eso es un discípulo, alguien que está interesado en reflejar a Jesús, que ya lo ha experimentado adentro y ahora quiere sacarlo para afuera. ¿Tenemos ese deseo? Es la pregunta que como discípulos tenemos que hacernos. ¿O solo me quedo con experimentar a Jesús adentro? Tengo el deseo de hablar de Jesús, de experimentar, de comenzar a vivir como Él me pide que viva, porque eso me va a convertir en un verdadero discípulo del Señor Jesús. El querer vivir como Él. ¿Qué es discipular? La otra parte, el que enseña. Es ayudar a otros discípulos a crecer en madurez espiritual al edificar los principios de la palabra de Dios en la vida de la persona, a fin de que sea equipado a comprender y seguir el llamado del Espíritu Santo, sabiendo cómo responder a cualquier situación con actitudes y acciones semejantes a Cristo. Primero, discipular a otro tiene que ver con crecer, ayudarlo a crecer espiritualmente. ¿Cómo hacemos eso? Edificando los principios de la palabra de Dios, transmitiendo la palabra de Dios a ese discípulo que tiene ganas de crecer. Y con esto va a poder ser equipado, va a poder llenarse de las habilidades o tener las herramientas necesarias para comprender y seguir el llamado del Espíritu Santo. Va a ir creciendo, va a ir incluso conociendo sus dones. Y lo va a llevar a responder. ¿De qué manera? Con esas actitudes, con esos valores del reino, con eso que se refleja Jesús. Así va a ser su modo de interactuar, de relacionarse, de accionar, conforme a Jesús, semejante a Cristo. Creo que es interesante que podamos ver de qué se trata discipular. A veces, muchas veces como maestro, y me pongo yo en medio de esto, ¿no? Como maestro de discipulado, muchas veces nos centramos solo en el librito que nos dan. Y está bueno el librito, tiene un montón de temas para charlar, para dialogar, pero a veces nos cerramos tanto en eso y nos olvidamos de preguntarle, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué otro tema por ahí tenés dudas? Ir más allá de las preguntas del cuestionario o del librito que se nos entrega, realmente involucrarnos en una relación personal con ese nuevo creyente, una relación cercana donde él pueda ir conociendo y creciendo. Creo que también es importante esa cercanía, ese ambiente de confianza. Y como siempre, nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo, es el ejemplo de Jesús. Y él impartió este modelo de discipulado y comenzó con el ministerio con su ministerio en el mundo, cuando él vino al mundo. Comenzó a transmitir ese modelo de discipulado. Después tuvo un ministerio más cercano, más, más familiar, podríamos decirlo, más cercano, más personas que se involucraban de forma más cercana con él, que era el ministerio de los 120. Después enseñó y delegó autoridad a los 70. Los mandó de dos en dos a proclamar el Evangelio. Les enseñó, les delegó, les habló cómo hacerlo, les indicó, les mostró y los mandó. Y se invirtió personalmente a los dos apóstoles. Pasó tiempo de intimidad, de confianza, de cercanía, de amistad con los dos apóstoles. Tiempos donde los apóstoles podían estar, charlar con él más cercanamente, ver cómo él actuaba, cómo él era con los demás, cómo era su actitud hacia las otras personas.
hacia el pobre, hacia la mujer. Pudieron conocerlo más cercanamente, en mayor confianza a Jesús. Los preparó, luego los mandó, dice también, pero primero los preparó. Y después se invirtió especialmente en tres de sus discípulos, en Pedro, Santiago y Juan. Podemos ver distintos pasajes donde compartió momentos muy especiales, como la transfiguración, y otros momentos donde él los pudo tener cerca, cuando Jesús oró en el Getsemaní. Se invirtió especialmente, le dedicó tiempo especial a estos tres discípulos. Los preparó de una forma más cercana aún que a los 12. Le permitió tener experiencias, a ver de cerca distintas situaciones. Y eso es lo que hace alguien que quiere discipular a otro. Sigue el ejemplo de Jesús. Discipular, sin duda, toma tiempo, requiere dedicación, pero trae frutos que permanecen. Toma tiempo. Es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad que nos va a hablar a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, porque vamos a hacer lo que reflejamos, pero también requiere una dedicación. Estar con esa persona, ver que haya un seguimiento, que haya tiempo, que vamos a invertir a esa persona. Pero ¿qué pasa? Trae frutos que permanecen. Porque esa persona realmente va a conocer a Jesús. Va a poder ir creciendo y en un momento comenzar a discipular a otros, comenzar a instruir a otros nuevos creyentes. La herramienta de Dios para el discipulado. Y estas herramientas son las que ya hablamos en una clase de manera muy profunda, las disciplinas espirituales. Las herramientas de Dios para el discipulado son las disciplinas espirituales. Tenemos que enseñar las disciplinas espirituales a estos nuevos creyentes, porque es la forma en que ellos van a ir formando esa relación profunda con Dios. La oración, la palabra de Dios, meditar en la palabra y la obediencia a esa palabra. Debe ser enseñada a un nuevo creyente. Un discípulo es uno quien anhela obedecer y crecer en estas áreas. El discípulo debe anhelar también obedecer y crecer en cada una de estos, crecer en oración, en meditación, en obediencia. Tiene que haber un deseo en él. Cuando aceptamos a Cristo, esos deseos están ahí. Nosotros tenemos que ayudar a esa persona que pueda ir llevándolos a la práctica. La oración tiene que ver con la intimidad con Dios, como ya lo vimos en una clase. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te buscaré, oh Dios, todo mi ser. Es importante transmitir esto al nuevo creyente. Decirle es importante que ores, es importante que charles con Dios, que busques la manera en que puedas ir creciendo en esa relación, en esa confianza, en esa cercanía con Dios. Tenemos que transmitir eso a los nuevos creyentes. Que no solo se quede en bajar a las aguas del bautismo, que es un acto muy importante, sino que vaya también más allá, que haya un seguimiento, como dijimos hoy, que podamos entrenarlo, que podamos charlar con esas nuevas personas, hablarles sobre la importancia de tener una relación profunda, una intimidad con Dios, y que eso se da en la oración, en la lectura de la palabra, en ese hábito tan importante que tenemos que tener en nuestra vida. Pero para poder decir esto, lo tenemos que estar viviendo nosotros primeramente. Si no, de nada sirve que yo le diga tenés que orar al nuevo creyente, pero que nunca me vea orar a mí, o que nunca, yo no lleve en mí una vida de oración. O le diga, tenés que estudiar la palabra, pero que yo no conozca la palabra de Dios. Va a carecer de sentido, no va a haber coherencia entre lo que digo y lo que hago. Es importante que podamos realmente transmitir lo que verdaderamente somos. La palabra de Dios tiene 5 aspectos, la podemos
a la hora de estudiarla, de meditarla, la podemos dividir en estos 5 aspectos que tiene que ver con la meditación, el oír. Primero oímos la palabra, cuando escuchamos un mensaje, una reflexión, pasamos a la lectura, a profundizar un poco, el estudio, ir más allá de que solo leerlo, sino que profundizar aún más, estudiar, ver el contexto. Es muy importante la memorización de textos, porque cuando memorizamos los textos y estamos ante una situación difícil, ese texto va a estar ahí para darnos aliento, para sostenernos, o cuando intentamos aconsejar a alguien y memorizamos la palabra, vamos a poder decirla. Y la meditación, ¿qué me quiere decir Dios con todo esto? ¿Qué mensaje hay para mi vida? Meditar en ello. Hay diferentes textos, voy a subir el Power, así que después los van a poder estar leyendo, donde habla sobre estas 5 puntos o 5 cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la palabra de Dios, sobre esa búsqueda de estudiar su palabra, esa disciplina importante que tenemos que llevar en la vida cristiana. No nos podemos solo quedar con oír la palabra el sábado, sino que durante la semana tenemos que llevarnos esa lectura, ese tiempo de estudio, de meditación, de memorización. Tiene que estar presente en nuestra vida. La obediencia, que es otra disciplina espiritual, que tiene que ver que no solo con escuchar o leer o meditar, sino vivir la palabra de Dios. Comenzar a llevar la práctica, todos los mandatos que el Señor dejó para nuestra vida, que dejó para nuestro bien. Cuando yo vivo la palabra de Dios, voy a llevar adelante una vida gozosa, porque todo lo que Dios dispone en su palabra es para nuestro bien. Y es hermoso poder entender eso. No tenemos que ver los mandatos de Dios como una carga, como una mochila pesada de llevar, sino que tenemos que verlo de manera gozosa, porque saber que eso que Dios me está diciendo es para nuestro bien, es para un provecho, es para algo bueno. Dios nos está cuidando cuando nos dice no hagas eso. Deuteronomio 26, 17 al 19 dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios. Entonces, debo andar en sus caminos, debo guardar sus estatutos, debo escuchar su voz, porque entiendo que todo eso es para mi bien, que todo eso es para que podamos disfrutar de esa esperanza, de esa paz que Él nos regala. Para eso está preparada la ley de Dios, para evitarnos golpearnos una y otra vez con la misma piedra. Y en eso se requiere obediencia. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice la palabra. Es muy claro en esto. Y por último, podemos definir al discipulado con este gancho, con esta percha, creo que se dice acá en Argentina se le dice percha, y tenemos que tener en cuenta que todo tiene que estar equilibrado. Donde falta algo, este gancho se va a salir de equilibrio, no va a poder estar así recto, bien puesto, y ya va a ser inútil, no lo vamos a poder seguir usando. No nos va a servir. La ropa que colgamos ahí se va a comenzar a caer si no está no me sale la palabra, si no está bien puesto, no está en equilibrio. Y para eso, lo principal es el gancho, la parte de arriba, donde está Dios, esa intimidad, esa relación con Dios. Si no hay relación con Dios, si no está ese gancho, de nada sirve todo lo otro. Tiene que haber intimidad, deseo de buscar a Dios. En los extremos tenemos a la Biblia, la oración. Eso va a fortalecer esa intimidad y la obediencia como base.
la obediencia. Y vemos que el discípulo está en el medio de todo esto. Necesitamos que todo esto esté en armonía, que esté estable para que realmente funcione nuestra relación con Dios. Que realmente ese discipulado pueda ser profundo. Que pueda decir yo soy seguidor de Cristo y quiero que otros lo sean. Tenemos que, es que esto que esté en armonía, que esté en equilibrio. ¿Has discipulado a alguien formalmente? Es una pregunta interesante que nos podamos poner a pensar. ¿Has discipulado a alguien formalmente? ¿Realmente hemos invertido ese tiempo, esa dedicación, ese esmero en que alguien conozca a Cristo? ¿Te has acercado a un nuevo creyente y le has ayudado? Son preguntas que tenemos que hacernos. Una inversión de vida a vida es primordial, es necesario. Es necesario que invertamos en alguien, que comencemos a discipular a alguien, a entrenar, a enseñarle a alguien. La multiplicación requiere de nuestro compromiso intencional en discipular al menos una persona este año. ¿Quién de los que te rodea, de los creyentes que te rodea, te está mirando como ejemplo o quiere aprender más de vos? Es una pregunta para hacernos. La multiplicación por discipulado requiere una inversión personal de tiempo, oración, muy importante, y paciencia para verlos crecer. No es algo que se va a dar de un día para el otro. Esa persona, ese nuevo creyente no va a crecer de un día para el otro. Requiere oración constante de nuestra parte y requiere tiempo, requiere paciencia. La multiplicación por discipulado tomará una consistencia en nuestra propia vida cristiana de tal manera que los inspire a madurar en su propia vida espiritual. Ser ejemplo, en otras palabras, ser ejemplo. Tenemos que nosotros madurar en nuestra vida espiritual para ser un buen ejemplo para ese nuevo creyente. Pregúntate, ¿cuánto ha cambiado mi vida espiritual en estos últimos 3 años? ¿O desde que me he bautizado? ¿He crecido? ¿O sigo el mismo? ¿Sigo siendo el mismo de ese día que salí del agua del bautismo? ¿Cuánto ha crecido, cuánto he crecido en mi vida espiritual, en mi relación con Dios? El resultado, Dios será glorificado y produciremos muchos frutos. Ese es el resultado, Dios será glorificado. Eso es lo más importante. Y produciremos muchos frutos, frutos que honran y que agradan al Señor. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. No hay nada más hermoso que ver que esos nuevos creyentes realmente están andando en la verdad. No hay nada más hermoso ver esa persona que has discipulado y que realmente lleva una vida profunda con Dios, que está siendo de bendición hacia otros también. Verlos que andan en la verdad. Creo que para un padre, para una mamá, no hay nada más lindo que ver a sus hijos, a sus jóvenes, o quizás hijos adultos que ya caminan en la verdad, que han conocido al Señor, que lo han aceptado, que hoy son siervos y siervas del Señor. Es hermoso poder ver eso. Y como cristianos, ya maduros, con años de bautizado, tenemos que comenzar a discipular. Y si aún no nos sentimos preparados, es momento de comenzar a orar a Dios y ver en qué área de nuestra vida tenemos que cambiar cosas, tenemos que mejorar para ser un buen ejemplo. Bueno, hasta aquí. No sé si alguien quiere compartir algo de esta primera parte, que es el discipulado, de pasar a la segunda parte.
Amén. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Ahora vimos, ya la clase pasada vimos la parte de evangelismo, todo ese proceso de conversión, bajar a las aguas del bautismo, y ahora comenzamos a ver la parte de discipulado, de que ese nuevo creyente vaya a madurando y que no lo dejemos a la deriva, sino que haya un acompañamiento de nosotros, los cristianos que ya somos más maduros, o que así tendría que ser, tendríamos que ser cristianos ya más maduros. Y ahora vamos a ver el segundo paso, por así llamarlo, que tiene que ver con el entrenamiento, entrenar a esa persona. Bueno, y tiene que ver con la multiplicación por coaching, por entrenamiento. Este proceso de multiplicación, ya pasamos el proceso de discipulado, ya están más maduros los cristianos, ya han experimentado esa relación profunda con Dios y comienza el proceso de entrenamiento. Y en este proceso, luego va a pasar al proceso de mentoría. Este proceso es un proceso de relacionamiento, donde va a haber una relación cercana, cara a cara, en el que un líder, entrenador, quien sabe cómo hacer bien las cosas, imparte esas habilidades a un discípulo que quiere aprender y lo motiva y lo empodera para extenderse más allá de lo que ya logró alcanzar. Proceso de relacionamiento, una relación cercana, donde alguien entrena y alguien aprende. Alguien entrena, ese entrenador tiene que ya conocer, tener cierta experiencia, de haber desarrollado ciertas habilidades y tener ganas de transmitirlas a otros. Y ese que aprende también tiene que tener una cierta motivación, una cierta ganas de aprender sobre sobre eso que se le va a enseñar. Porque si uno de los dos no tiene ganas, tristemente no se va a poder transmitir mucho. Va a carecer de sentido. Si como, si como yo como entrenador quiero transmitir algo y el que me está escuchando, el que, al que le queremos enseñar no le interesa, de nada va a servir. Lo mismo pasa de que el que quiere aprender y el entrenador no tiene muchas ganas de enseñar, no va a tener sentido. Tiene que ser un relacionamiento mutuo, algo mutuo que se dé de ambas partes. Si no, va a ser algo forzado y no buscamos una relación forzada. Bueno, líderes multiplicadores son entrenadores eficaces cuando pasan por estos tres pasos. Empoderan, lideran y sirven. Vamos a ver un poquito estos pasos. Empoderan. ¿Cómo empoderamos a alguien? Dándoles claras responsabilidades. ¿Qué tenés que hacer? Esto tenés que hacer. Responsabilidades claras, que la persona entienda cuál es su tarea. Comunicándoles la trascendencia del trabajo, es decir, la importancia, la magnitud de ese trabajo. Es importante que lo hagas bien porque esta es la magnitud de ese trabajo. Transmitir eso, transmitir la importancia de lo que está haciendo, reconociendo el valor y la importancia de cada miembro del equipo, el valor de esa persona. Eres importante para el equipo, eres importante para hacer esto. Eres valioso, Dios te está llamando para eso. Reconocer eso en nuestro equipo de trabajo. Es ahí donde estamos empoderando. Cuando le damos una clara responsabilidad, cuando le comunicamos la importancia, la magnitud de ese trabajo y reconocemos el esfuerzo, el valor de cada integrante. Entonces los entrenadores eficaces, ¿qué hacen? Empoderan. También los entrenadores eficaces lideran a las personas ¿para qué? Para estas cosas. Para utilizar sus puntos de fortaleza y dones espirituales, para que la persona pueda desarrollar sus dones, pueda crecer en esos dones, en sus habilidades, que pueda ir conociendo para qué Dios lo quiere usar. Eso va a ser el entrenador, lo va a direccionar y
hacia eso y adquiere nuevas habilidades. Que esa persona pueda desarrollar, esa persona que está siendo entrenada, pueda desarrollar nuevas habilidades, pueda seguir creciendo aún más, que se anime a hacer algo que aún no ha hecho. Es un ejemplo. Expresar nuevas ideas y pensamientos. Que esa persona pueda decir, mira, a mí me gustaría hacerlo de esta manera, ¿qué opinas? Que esa persona que sea entrenada pueda sentirse libre de compartir sus pensamientos, sus ideas, y que esas ideas sean escuchadas por el entrenador. Y para desarrollar formas creativas de solucionar problemas. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué te parece a vos? Que haya esa libertad, ese diálogo es muy importante a la hora de entrenar. Que no solo se quede en que el entrenador diga así se hace, así lo vamos a hacer, sino que pueda escuchar a los que son entrenados también. Un entrenador eficaz sirve a las personas, contribuyendo en su crecimiento personal y en su desarrollo, contribuye en ese crecimiento, mostrando cuidado por sus necesidades personales, se preocupa de esa persona que está siendo entrenada, lo monitorea, por decirlo de alguna forma, va a ver si no está sobrecargado ya de actividades, va a tener ese cuidado hacia las necesidades. ¿Alguien quiere compartir algo? Se escuchan unos pollitos, parece. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Bueno, sirve, mostrando cuidado por sus necesidades personales, como decíamos, estando disponible para ellos. No es que el entrenador le va a decir, tenés que hacer esto, esta es tu tarea y desaparece del mapa, sino que tiene que estar presente, tiene que estar disponible. Cuando la persona le dice, mira, no sé cómo resolver eso, me ayudas con esto, estar disponible para darle un consejo, para orientarlos, para acompañarlos, para motivarlos y tiene que estar disponible en oración. Tiene que haber una oración por eso que estamos entrenando. Creo que la oración puede mucho, dice la palabra. Tenemos que orar por esas personas que estamos entrenando. Y tiene que haber una celebración de sus logros. Porque cuando celebramos en el buen sentido los logros que esa persona ha alcanzado, también le ayuda a motivar, a seguir adelante. Y sin duda, como decíamos hoy, Jesús también es un ejemplo de entrenador. Es un entrenador por excelencia. Él envió perdón, de los 12 lo vemos en Lucas, ahora lo vamos a leer, y el envío de los 72 son ejemplos claros de cómo Jesús entrenó a estas personas para un fin específico y las lanzó, las dejó a que ellas vayan y hagan esa tarea. Y en estas historias podemos ver las características del entrenamiento que Jesús tenía. Nos pregunta, ¿cuáles son las características del entrenamiento de Jesús? Y vamos a leer un poco y mientras leemos, ustedes vayan pensando en cuáles son esas características. ¿Qué tuvo en cuenta Jesús a la hora de entrenar y preparar a estas personas para que puedan llevar el Evangelio? Lucas 9 nos dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darle poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar las enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no lo reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban a los enfermos. En el día sigue diciendo,
Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamado Bethsaida. Sigamos leyendo. En el capítulo 10, ya de su verso 1 al 11, después de esto el Señor eligió a otros 72, ya es el llamado a los 72, y de dos en dos los envió a todas las ciudades, los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde, a ver, que no me deja ver, y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por lo tanto, pidan al Señor de las mies que envíe segadores a cosechar las mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. Del contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí hayan y díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, pero si llegan a alguna ciudad y no lo reciben, salgan a la calle y díganle, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El que los escucha a ustedes me escuchará a mí, el que los rechaza a ustedes me rechazará a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Cuando los 72 volvieron y estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de lo que los espíritus, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Lucas 10, 19 al 20. Es bastante larga, todo lo que leímos es bastante largo, pero vamos a ver un poco las características del entrenamiento, de cómo Jesús preparó. ¿Sí, Angélica? ¿Puedes volver una dispositiva para atrás? Sí, Una más. ahí. ¿Una más? ¿Está? Sí, gracias. Ahí ya, puedes cambiar. Bueno. Podemos ver las características de ese entrenamiento que Jesús fue teniendo. Está bueno que después lo puedan volver a leer y lo puedan seguir profundizando. Algunas de las características de ese entrenamiento, cuando envió a los 12, en lo primero que leíamos, en el capítulo 9, les da poder y autoridad. ¿Qué hace Jesús? Le da poder y autoridad para que puedan ir a sanar a los enfermos. Los instruye en lo que deben hacer. Les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ir, cómo hacerlo. Les deja ir solo. Les deja ir solo. Jesús no los acompaña. Los instruye, le dice qué hacer en la casa, cómo manejarse cuando no lo reciben. Todo le instruye al pie de la letra lo que deben hacer, pero los deja ir solo. No los acompaña. Jesús ya sabe que estas personas están preparadas para eso. Los 12, cuando vuelven, ¿qué hace? Cuentan lo que vieron y él los escucha. Dice que los lleva a un lugar apartado, los escucha. Escucha todas las experiencias que habían
vividos. No solo se queda con enviarlos, sino que al regreso se toma un tiempo para escucharlos. Es interesante ver cómo Jesús le da indicaciones específicas. Veamos el capítulo 10 cuando envió a los 72. Los eligió, primero, los eligió, les indicó cuál es la tarea y les dio las instrucciones necesarias, así como hizo con los 12, ahora lo hace con los 72. Y acuérdense, le dijo, no lleven esto, no lleven aquello, hagan esto cuando lleguen a la casa, digan paz a ustedes cuando llegan a ese lugar. Les dice todo lo que tenían que hacer, los instruye. Les dejó que vayan en pareja por delante de él. No es que él fue primero, sino que los dejó que vayan en pareja, pero por delante de él. Los escucha al regresar y los orienta en sus pensamientos. En los últimos textos dice que ellos se sorprendían de cómo podían vencer a los demonios y expulsar demonios y todo eso, como que estaban sorprendidos por el poder que tenían. Y hablan acerca de eso. Y Jesús los orienta en esos pensamientos. Le dicen, no se alegren tanto por eso, no se alegren por eso, sino que alégrense porque sus nombres están escritos. Los orienta. Es interesante estas características. Es todo lo que Jesús tuvo en cuenta a la hora de entrenarlos. Todo lo que tuvo en cuenta y todo lo que le dijo antes de mandarlos. Y ver también la confianza que Jesús tenía en estas personas para dicha tarea. Porque dice que los envía solo. Esto habla de que Jesús realmente confiaba en lo que había entrenado. Bueno, hasta ahí. Es interesante que podamos ver cómo va avanzando este proceso. Ya bajaron al agua del bautismo, fueron discipulados, ahora fueron entrenados, se le dio una tarea específica a cumplir y se le indicó cómo ir haciendo, se le aconsejó qué tener en cuenta y se los envió. Y ahora aparece otro paso que si bien puede, como dijo hoy, no es que se da uno, el otro, sino que a veces se va dando en conjunto, y es el paso de la mentoría. No sé si alguien ha escuchado hablar del mentor o que entienden por la palabra mentor o qué hace un mentor. A mí me suena la palabra, pero no tengo bien en claro. Llegué a escuchar una vez, mentor o ¿Sí? mentora. ¿Qué se te viene en mente cuando dice el mentor o mentora? Alguien que, no sé, alguien que pueda estar al mando de algo. Sí, muy bien, va por ahí, va por ahí. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es la mentoría y por qué es tan importante que nosotros, como cristianos, tengamos un mentor y que también podamos ir más allá y mentorear a alguien. Vamos a ver un poco qué significa esto. La mentoría tiene que ver con relaciones. Así como el entrenamiento tenía que ver con una relación donde ambas partes estén interesadas, donde alguien transmitía algo y el otro aprendía y se iba desarrollando, la mentoría también tiene que ver con relaciones. Una relación en la que el mentor ayuda al mentoreado a alcanzar su potencial dado por Dios. Una persona, que es el mentor, va a instruir a otros para alcanzar el potencial dado por Dios, para que esa persona pueda alcanzar esa visión que veíamos en las clases pasadas, ese propósito para el cual Dios lo creó. Eso es lo que hace el mentor, lleva a que esa persona pueda alcanzar, a desarrollar por completo sus dones, ponerlos en práctica, ir más allá. Mentoría es una relación de experiencia en la que una persona empodera a otra persona al compartir los recursos que Dios le dio. Lo que yo sé hacer, ¿qué hago? Toda mi experiencia, todo lo que Dios permitió que yo pueda crecer, o mis habilidades, mis dones, todo lo que el Señor permitió en mi vida, ahora la comparto a otro. A ver si se le viene alguna. Vayan pensando en algunos ejemplos bíblicos. Mentoría es un proceso relacional en el cual un mentor que conoce o tiene experiencia en algo, transfiere ese algo
Puede ser sabiduría, experiencias, confianza, incluso ideas, relaciones o habilidades y un montón de cosas, aún mentoreados, aún mentoreado, en un tiempo y manera apropiada para facilitar su desarrollo. ¿Qué hace? Le transfiere lo que sabe a alguien que quiera aprender, en pocas palabras, para que esa persona pueda facilitar su desarrollo, pueda hacer más fácil su tarea. Mentoría mueve al mentoreado mentoría mueve al mentoreado de prueba y falla, perdón, está repetido dos veces la frase. Mentoría mueve al mentoreado de aprender de la prueba y falla a aprender por el ejemplo. Ya no solo va a aprender de la falla. ¿Vieron que cuando cometemos un error aprendemos de ese error? Bueno, ya no va a ser así, sino que ahora va a aprender, como decíamos hoy, por el ejemplo, por lo que transmite el mentor. Por eso voy a aprender, de eso voy a aprender. Esa va a ser la fuente mayor de aprendizaje que va a tener el mentoreado. Bueno, algunos ejemplos bíblicos. A mí me gusta mucho el ejemplo de Moisés y a Josué, cómo Moisés mentoreó a Josué. Si leemos la palabra en distintos momentos, vemos que Josué era el siervo de Moisés, era alguien cercano a Moisés, lo servía en distintas tareas, en distintas actividades. Moisés le fue delegando responsabilidades, en un momento le delegó una batalla donde él iba adelante. Creo que está en el capítulo 17 de Éxodo, si no me equivoco. Moisés le delega esa responsabilidad grande a Josué, lo fue instruyendo, dice que Josué, perdón, muchas veces esperaba a Moisés afuera del tabernáculo, cuando Moisés se iba a acercar y a charlar con Dios, Josué estaba ahí cerca. Y en Números 27 pasa algo increíble, algo que Dios le pide a Moisés que haga, y dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él, lo investirás con algunos de tus atributos. ¿Qué pasa acá? Moisés le está cediendo su lugar a Josué. ¿Por qué? Porque Dios se lo pide. Josué se convierte luego en el sucesor de Moisés. Es muy interesante qué hace este mentor. No solo se queda con prepararlo, instruirlo, acompañarlo, sino que permite que ocupe su lugar. Eso es lo que lleva la mentoría. Llevar a preparar a alguien para que, en un futuro no muy lejano, ocupe nuestro lugar de liderazgo. Y es ahí donde el orgullo del líder muchas veces puede frenar esta tarea. Muchas veces no queremos que alguien ocupe nuestro lugar. Nos sentimos bien en nuestro lugar de liderazgo. Pero Dios nos llama a esto, a permitir, a preparar a alguien para que en un futuro cercano ocupe nuestro lugar. Otro fundamento bíblico, Elías a Eliseo, de mentoría. Elías mentorea a Eliseo, lo prepara, lo guía, lo conduce, le enseña, lo instruye, tiene esa relación cercana con él. Y en Segunda Reyes 2:9 le dice, ¿qué quieres que haga por ti antes? A ver, que se me tapa acá. Antes de que se separe, antes que me separe de tu lado. ¿Qué quieres que haga por ti antes que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Eliseo fue preparado, fue guiado, fue conducido por Elías. Era el que estaba al lado todo el tiempo. Iba aprendiendo de Elías. Y ahora Eliseo tiene el deseo de que cuando ya no esté más Elías, él pueda continuar con ese ministerio, con todo lo que Elías hacía. Era el deseo que tenía Eliseo en su corazón. Y le pide que pueda ser el que herede de su espíritu. Sabemos que luego Eliseo continuó con el ministerio de Elías, continuó adelante. Otro ejemplo, que es un ejemplo muy lindo, Jesús a sus discípulos nuevamente.
Designó a 12 a quien nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Lo que vimos hoy en el proceso de entrenamiento. Él eligió a esos 12, pasó tiempo especial con esos 12 y luego los envió. Con esto tiene que ver con la mentoría también. Por eso decía hoy que no es que se da aparte, sino que muchas veces se da junto con el proceso de entrenamiento. Van de la mano, pueden ir de la mano. Y el ejemplo que también me gusta mucho, que es Bernabé a Pablo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Este texto es muy interesante. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo? Era un perseguidor de los cristianos. Luego fue llamado, Jesús lo llamó y lo encomendó a una tarea, que era ir a predicar. Y obviamente que muchos no habrán confiado en el apóstol Pablo al inicio. No habrán tenido esa confianza de que realmente haya sido llamado por Dios y antes era un perseguidor de cristianos. ¿Qué hace Bernabé? Confía en el llamado de Pablo y lo prepara. Él incluso lo lleva ante los otros apóstoles y lo presenta ante los otros. Era tanta la confianza que Bernabé tenía en Pablo que se anima a presentar ante los otros apóstoles y decirle, este fue llamado también por Dios para una tarea importante. Y así Bernabé invierte tiempo personal en Pablo para prepararlo, comparten distintos momentos juntos donde sirvió en el crecimiento de Pablo. En Hechos 11 dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, imagínense, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Todo lo que sucedía. ¿Qué hizo Bernabé? Dedicó todo un año para reunirse con Pablo, para instruirlo y juntos enseñaban a la iglesia. Bernabé acompañaba a Pablo. Eso hace un mentor, acompaña en el crecimiento de esa persona. Pero después, cuando Pablo ya comienza su ministerio, ya Bernabé permite que él lo haga solo, siga adelante, ya lo ve capacitado para liderar, le suelta. ¿Y qué hace Pablo? Comienza a preparar a alguien. Pablo ya había ocupado el lugar de Bernabé y ahora comienza a preparar a alguien para que sea su sucesor. Es muy interesante lo que sucede en la mentoría. Y nos dice, lo que me has oído decir, le dice Pablo a Timoteo, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo orienta a Timoteo, lo prepara para que él también transmita eso y prepare a otros. Y así hay muchos fundamentos bíblicos sobre la mentoría, sobre preparar a alguien para una tarea y que ese alguien luego ocupe nuestro lugar. ¿Se entiende cuál es el papel del mentor? El mentor tiene que estar preparado de que esa persona a la cual está instruyendo en un futuro cercano va a ocupar su lugar o incluso otros lugares quizás. La mentoría puede hacerse en tres niveles. Intensivo, donde el mentor está todo el tiempo con el mentoreado, invierte mucho tiempo personal, lo guía, está todo el tiempo con él. Hay una relación muy cercana. Ocasional, donde intensivo vendría a ser como lo que pasó con Pablo y Bernabé. Todo el tiempo pasaron un año juntos, lo preparó y estuvo ahí. Ocasional es donde a veces el mentor le aconseja en ciertos momentos o lo orienta ante ciertas situaciones. No es que está todo el tiempo con el mentoreado, sino que en momentos específicos el mentoreado sabe a quién acudir. Tiene esa persona a la cual decir, bueno, voy a pedirle un consejo, voy a pedirle ayuda en esto, voy a preguntarle cómo puedo resolver esta situación. Es en ciertas ocasiones, no es continuo. Y pasivo
tiene que ver donde una persona, un mentoreado, busca un mentor que no está activamente. Puede ser un personaje histórico, algún escritor de algún libro, incluso algún ejemplo de la palabra. Busca a alguien que no está en persona, por así decirlo. Y usa eso, ese ejemplo, para llevar adelante su ministerio. Entonces se puede dar en estos tres niveles. ¿Cuántos mentores has tenido en tu vida? En cualquiera de estos niveles que vimos, ¿cuántos mentores has tenido en tu vida? Es una pregunta para que piensen. A ver, ¿cuál es esa persona que estuvo ahí cuando necesitó un consejo? Esa persona que me ayudó a crecer. Quizás no consigas un mentor que lo sepa todo. Los mentores no son adivinos que lo saben todo. Son personas como tú y como yo. O que puedan hacerlo todo. Para muchas personas, muchos cristianos maduros pueden cumplir uno o más de las funciones de mentoría. Un cristiano maduro tiene que ser tu mentor. Por ello es importante que cada uno analice qué área de su vida necesita ser mentoreado y busque de ese cristiano que pueda ayudarlo en esa área. Quizás hay un área específica en tu vida donde necesites acompañamiento, donde necesites preparación, donde necesites de un mentor. Tienes que analizar en tu vida cuál es esa área y buscar a alguien, a un cristiano maduro, que te pueda ayudar en eso, que te pueda guiar en esa área. Eso es lo que hace un mentor, ayuda, guía, acompaña, instruye. Quizás has tenido varios mentores, por eso dice cuántos mentores has tenido en tu vida. Quizás para una situación tuviste a alguien que te ayudó, para otra tuviste a alguien. Y así puede haber varios mentores a lo largo de tu vida. Para que podamos analizar un poquito, todavía tenemos un ratito, las características comunes de un mentor. Tiene habilidad para ver el potencial de una persona, va a ser una persona que te diga, yo te veo que puedes ser útil en ese ministerio, que te veo como un pastor en el futuro, o te veo como una diaconisa, te veo haciendo esto, te veo haciendo aquello, ve el potencial, puede ver que sos capaz para hacer algo. Eso va a ser el mentor. Tiene tolerancia con los errores, sabe, el mentor sabe que sos una persona que está creciendo y que posiblemente te vas a equivocar, que vas a errar, y tolera esos errores, porque estás en un proceso de crecimiento como todos. Flexibilidad, es flexible, es tolerante, tiene que ver con la tolerancia. Perspectiva, visión y habilidad para el futuro y hacer sugerencias útiles. Eso es lo que hace el mentor, tiene perspectiva, tiene visión, te ve haciendo algo, te ve en un futuro cercano, quizás ocupando el lugar que está ocupando ese mentor hoy, y hace sugerencias útiles para que puedas lograr esa visión, para que puedas alcanzar ese propósito de Dios para tu vida. Y el mentor también va a tener dones y habilidades que edifiquen y alienten a otros. Va a permitir que tú puedas ir desarrollando tus dones y tus habilidades y que las puedas poner al servicio de otros. Te va a llevar, te va a impulsar a eso. Todo eso son las características comunes de un mentor. Así que puedes ir pensando si tienes ese mentor en tu vida. Para que tú puedas lanzar una relación de mentoría para el mentor, ¿qué tiene que hacer un mentor? ¿O qué tienes que hacer tú si hoy quieres tener a un Timoteo en tu vida? ¿Qué tienes que hacer para tener a alguien a quien mentorear? Primero, orar. Orar a Dios por esa persona, que Dios te indica quién vas a mentorear. Hacerte dos preguntas sencillas. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo puedo ayudarte? Hacerle esta pregunta al que vas a mentorear. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Has descubierto cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué área puedo ayudarte? Y empiecen a juntarse, a pasar tiempo juntos. Bernabé con Pablo pasó todo un año. Jesús con sus discípulos estuvo 3 años entrenándolos. Pasen tiempo juntos, charlen, júntense, estudien la palabra, guíense en esa tarea, ayúdense.
¿Estás haciendo esto con alguien? ¿Estás mentoreando a alguien? ¿Estás instruyendo a alguien? Y si quizás sos de los cristianos que está buscando un mentor para algún área de tu vida en la cual quieres crecer, tienes que orar a Dios también, es lo principal, orar a Dios para ver quién es esa persona, ese que te va a poder dar un buen consejo. Acercarte, una vez que has descubierto a esa persona, acercarte al mentor, hablar con él si está interesado en acompañarte en ese crecimiento o no, contarle cuáles son tus expectativas, planear un encuentro, si acepta el mentor, planear un encuentro, comenzar a charlar, comenzar a hablar de esos propósitos que tú ves que Dios te está llamando a cumplir. Y luego buscar confirmación, comenzar a analizar realmente esa persona a la cual me acerqué para que sea mi mentor, me está ayudando, no me está ayudando, quizás no me es útil en esta área. Comenzar a ver si realmente está siendo útil esos encuentros o no. Eso es para el que busca un mentor. Es muy interesante. La parte de mentoría, vas a estar combinando tu experiencia de hoy con tu potencial, con su potencial de mañana. Si hoy tú te conviertes en un mentor, si tú comiences a ayudar a alguien a llevar adelante su visión, te vas a combinar todo lo que tú ya aprendiste, todo lo que Dios te permitió aprender, todas las habilidades que ya pudiste ir desarrollando gracias a Dios, todo eso vas a combinar con el potencial de esa persona, para que esa persona mañana también pueda comenzar a llevar adelante un ministerio. Eso es lo que hace un mentor. Potencia, potencia a las personas. Y hoy es muy interesante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vemos que son pocos los líderes que se están enfocando muchas veces y lo digo con todo el respeto, ¿no? En dedicar tiempo a que otros crezcan, a que otros también un día de mañana puedan ocupar su lugar. Tenemos como líderes ser conscientes que no siempre vamos a estar nosotros haciendo esa tarea o en ese ministerio o sirviendo en esa área. Tenemos que ir preparando a otros para que también lo puedan realizar. En eso no tenemos que ser orgullosos. Tenemos que aprender a que otros también van a ocupar nuestro lugar. Y tenemos que ayudarlos a que realmente puedan ocupar ese lugar. Esa es la tarea del mentor. Y bueno, esto fue la clase de hoy. No sé si hay dudas, seguramente que sí. Como decía Abraham un tiempo, si no, si todos callan, o se entendió todo o no se entendió nada. Es mucha información, van a tener mucho para procesar. No, Adri, tranqui, estaba muy linda la clase y yo creo que todas pudimos entender perfectamente lo que nos quisiste enseñar hoy. Muy lindo. Amén. Abraham estaba escuchando, parece. Seguro Abraham se convirtió en mentor de varias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, si no es así, damos por cerrada esta clase. Quiero ver si no hay ningún chat que no haya leído. No, por las dudas. Bueno, y nos estamos viendo el próximo martes. Creo que las vacaciones, si mal no recuerdo, comienzan la otra semana, no todavía la semana que viene. Voy a corroborar bien por las dudas, pero nos vamos a estar viendo. Hoy voy a tratar de estar subiendo a la plataforma el trabajo, el reporte de lectura, así ya lo pueden ir analizando. No me dio tiempo el otro día de pasárselo a Abraham. Así que lo voy a estar pasando y ya lo van a poder ir analizando un poco. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios mediante. Un abrazo a todos, bendiciones, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos. Chau, chau, bendiciones.